chicos de Proyecto Coalición, toda la comunidad. Recording is on. Es el sonido de la grabación. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad muy contento de estar aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a tener una clase de escatología, justamente un tema muy peculiar, ¿sí? Que se llama el rapto. El tema que vamos a tocar es el rapto y vamos a ver cuáles serán las posturas históricas frente a ese tema, ¿no? Y por ahí también algunos alcances que nos podrá tener el profesor Juan José Otero. Antes de presentar al pastor Juan José Otero, me gustaría iniciar con palabras de oración. Y quien quiera levantar la mano para poder iniciar con palabras de oración, puede iniciar con palabras de oración, ¿sí? ¿Quién quiere iniciar con palabras de oración? Levante la mano. Los puedo ver a todos. ¿Elijo yo entonces? Xiomara me parece que alzó la mano. ¿Quién, perdón? Xiomara. Xiomara dices. A ver, yo voy a decir ya. Sí, se puede ver. Mario, acá lo tengo justamente, Mario. Mario, para que no inicies palabras de oración. ¿Yo? Sí, Mario. Buenas tardes, el Señor los bendiga a todos, ¿verdad? En esta maravillosa y hermosa tarde, ¿verdad? Tan linda y tan preciosa que nos ha regalado el Señor. Bueno, Padre celestial que estás en el cielo, en esta hora, amantísimo Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir y estar juntos, Señor, a través de este medio y así poder recibir y poder aprender, Señor, y poder crecer en sabiduría y conocimiento en cuanto a tu palabra se refiere. Padre, en esta hora te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des la sabiduría, Señor, y nos ayudes a comprender y a entender claramente todo lo que aquí se nos va a enseñar y todo lo que aquí se nos va a hablar y lo que se va a impartir. Padre, en tus manos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que aquí se haga y se diga, y que todo lo que se haga y se diga sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Muchas gracias, Mario. Bien, hermanos, quiero presentar al profesor Juan José Otero. Él es bachiller en economía perdonen mi pronunciación en inglés, por ahí Xiomara me puede corregir, que es la que estudia idiomas. Winthrop University en Estados Unidos, bachiller y licenciatura en teología por el Seminario Evangélico de Lima, UCEL. Maestría en teología del Nuevo Testamento por el mismo seminario. Maestría en teología por la Universidad de Glasgow en Escocia. Es profesor de centros teológicos bautistas y también de otras comunidades, de otras iglesias, conferencista también, y de verdad es un privilegio y un honor tenerlo aquí para que nos comparta un tema que nos concierne a cada uno de nosotros, que nos llama mucho la atención y que de repente tenemos muchas dudas, por ahí tenemos una postura ya determinada, pero de repente no hemos profundizado en esas posturas. Entonces, queremos presentar al profesor Juan José Otero. Profesor Juan José, ¿se encuentra por ahí? ¿Profesor? Vamos a ver si está el profesor, si está por acá. Está por aquí. Ahí está el profesor. Ahí tengo unos minutos, creo que. Hola. Ahí está. Profesor, ¿se encuentra? Bien, mientras se va conectando, bien, les decía que el profesor ha hecho su maestría inclusive sobre los temas escatológicos y también sobre lo que es, bueno, las posturas también sobre el milenio. Así que, qué mejor persona ahorita para podernos hablar sobre escatología.
No, en unos minutos ahorita está el profesor, me está escribiendo. Creo que tuvo un inconveniente ahorita. Parece que tiene problemas, dice, con el internet. Ahí está, sino que no se puede activar su cámara. Parece que sí. A ver, un segundo. Esperemos un minuto, está teniendo problemas con la señal. O sea, está ahí, sino es que no se activa por su propia señal. La señal está, está mal. ¿Cuándo se ha escuchado la palabra rapto alguna vez? Yo me imagino que todo el mundo ha escuchado. Salió. O arrebatamiento. Un segundo. Profesor, ¿alguien que me escuche? ¿Quién está hablando? Sí, es que se escuchaba un poquito raro tu audio. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ya. Les decía que el profesor justamente el profesor ahorita está teniendo inconvenientes con su señal. Sí, va a usar sus datos, dice. Que le esperemos un minuto porque está teniendo inconvenientes con su señal. Entonces, aguardemos un ratito. Les decía que justamente todo el mundo ha escuchado lo que es la palabra el rapto, o han escuchado todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento también. Y siempre se han generado preguntas como si el rapto va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, y se han suscitado distintas posturas, ¿no? Y cada postura inclusive tiene respaldado citas bíblicas y todo eso, históricamente también. Unas más clásicas, otras más contemporáneas. Así que, a ver, vamos a ver qué nos pueden decir. A ver, voy a preguntarle al profesor si es. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahí está. Lo siento ¿Se que escucha? sí, Ahí está, estuve un buen rato Sí. y no sé qué pasó. Estoy fuera de Lima y de la nada desapareció. Estuvimos saludándonos un rato y ahora ya no hay nada. Bueno, estoy con datos por si acaso, entonces ya está bien. Vamos a estar bien. Buenas tardes con todos, dicho sea de paso, perdón. Por los que no me vieron hace un rato. Profesor, Pastor, ya le hemos presentado, ya le dije quién es usted, así que, bueno, ahorita ya hemos orado también, ya es pasarlo con usted para que usted, si quiere, hable un poco y comenzamos con Gracias. el curso. ¿Me hiciste quedar bien o mal? Cualquier cosa para arreglarlo. Ya después le preguntaré a los... le preguntaré a los... No, okay, está bien, entonces sí, somos de varios lugares de Latinoamérica, creo, ¿no? Sí. Excelente, bueno, gracias a Dios. Bueno, nosotros acá estamos por el sur de Lima, así que bueno, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Muy bien, bueno, gracias al Señor por poder compartir con ustedes este tiempo. El tema en particular tiene que ver con como estábamos conversando con Natalio, sobre la segunda venida, por diversos motivos, como tema académico, sea el bachillerato, licenciatura o eventualmente dos en realidad, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento que hice, fueron enfocadas hacia la segunda venida, hacia escatología en términos generales, mayoritariamente. Algo que me gusta, mi correo electrónico Hotmail es segunda_venida@hotmail.com, ¿no? Ahora uso uno más profesional a veces, ¿no? Juan José Otero Guerra @gmail, ¿no? Pero mi primer correo en mi vida fue Segunda Avenida, ¿no? Entonces, y lo sigo teniendo. Muy bien, compartí con ustedes porque uno de los temas que se sugirió, entonces preparé un poco del tema del rapto, ¿no? Y bueno, es un tema genial, un tema formidable. Y la pregunta es cómo, cuándo, dónde y por qué sería, ¿no? El rapto es probablemente una de las posiciones teológicas más grandes que existe en el mundo por las diversas corrientes teológicas. Ojo, dejándolo de una vez en claro, es una teoría, por si acaso.
¿no? El rapto no es una ley científica en la Biblia, ¿no? Porque es como ladrón, Jesús mismo se asegura en decirnos que como ladrón en la noche vendrá el Señor, ¿no? Y que hay que ser astutos para poder leer. Y es más, Juan incluso en Apocalipsis 13 va a hablar de una marca, por ejemplo, digamos, y dice a qué se requiere sabiduría, digamos, ¿no? Entonces, varias cosas así que hay que pensar, digamos, no es algo cerrado 100%, aunque muchas iglesias lo toman 100% cerrado, y hay otras, como veremos, el amilenialismo simplemente no lo reconoce como una posibilidad viable, ¿no? Entonces, no crean que estamos ante algo que todo el mundo evangélico cree, por el contrario, probablemente es uno de los temas en que más abierto está el panorama, ¿no? Y es lindo en términos generales teológicamente. Y me quedo con esto para empezar, la última parte de la introducción. Es súper importante que lo que veamos en esta tarde, usted lo recibe con un espíritu de mansedumbre, con el espíritu del Señor, sabiendo que lo que vamos a ver son pasajes bíblicos y obviamente posiciones al respecto de esos pasajes bíblicos. Y yo personalmente congrego una congregación 100% pro rapto, pretribulacional. Y con todo respeto, yo nunca he predicado en contra, jamás lo haría. Amo a mis hermanos en la fe, yo soy pastor en esa iglesia, pero yo personalmente no necesariamente creo exactamente de esa manera, con respecto a la segunda venida. Pero como digo, jamás he tocado ni he chocado con ese punto. Y es más, cuando me ha tocado compartirlo, lo he compartido según la doctrina o enseñanza de mi propia congregación y no lo que a mí me parezca o lo que yo interpreto Apocalipsis, porque yo amo mi iglesia, a la congregación, y ese es el punto que yo haría. Jamás iría a chocar contra mi propia iglesia en ese sentido, ¿no? Ok, entonces, con eso dicho, vamos a compartir los PPTs. Ok. ¿Me avisas, Natalio, por favor, si lo puedes ver? Sí se ve, Ok, pastor. muy bien, gracias. Entonces, ahí tienen dos imágenes, por supuesto, de la segunda venida de Jesús en sí, según se narra en Apocalipsis 19. Hay otras referencias, por supuesto, hay señales de la segunda venida de Cristo cuando los discípulos están en el Monte de los Olivos, frente al templo, y le hablan de las maravillas del templo, y ahí Jesús le va a hablar de que, bueno, no va a quedar nada. Ahí, dicho sea paso, arranca una de las posiciones que se llamaría historicista, ¿no? Histórica, en el sentido de que todo se cumple en tiempos del año 70 con la destrucción del templo. Para esto se hacen varias posiciones. La primera es que el templo estaba aún presente. ¿Okay? Segundo, la abominación desoladora, digamos, y opresión sobre Israel en este sentido, y Jerusalén se daba por el Imperio Romano. En términos generales, en ese momento sería Nerón. Y bueno, eso ocurriría en el momento, ¿no? Es algo histórico. Entonces, todo lo que estaríamos viviendo ya no es. Es un tipo de amilenialismo, ¿ok? Y hay varias posiciones en cada una de las, sea pretribulacional, premilenial, hay varias posibilidades. Entonces, una de ellas es esto, que todo se cumplió en tiempos. Para esto también se tiene que hacer otra posición y ir, en verdad, casi en contra de todas las teorías sobre cuándo Juan escribe, que casi todos están de acuerdo que escribe después del año 90, después de Cristo, cerca, o sea, en el 96 aproximadamente, en la isla de Patmos. Entonces, técnicamente tendrías que borrar de que Juan, o sea, tienes que poner a Juan escribiendo antes de la destrucción del templo, que es en el año 70, ¿no? Muy bien. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Algo muy importante que ustedes reconozcan siempre cuando lean Apocalipsis, y esa es una de las claves esenciales para el Apocalipsis. Primero es que Juan está viendo todo en el Espíritu. Se ve que en el Espíritu él está en la isla de Patmos, y veía una imagen en el capítulo 1 de Jesús, espada de dos filos que sale de su boca, como sumo sacerdote, con la ropa blanca, con el cinto de oro, por supuesto los cabellos largos, como en Daniel, el anciano de días, los pies del bronce fungido, como dice, así brillantes, por supuesto, y en su mano
7 estrellas y en medio de 7 candelabros. Los 7 estrellas son las 7 ángeles de las iglesias y los 7 candelabros. Y esa es la imagen que tiene Juan, el que lo escribe. Y el que lo escribe Juan, a pesar de que hay varias posibilidades, algunos dicen varias cosas sobre quién era este Juan, nosotros asumimos la posición reformada, conservadora, en el sentido de que este es el discípulo amado. Entonces, en términos generales, el discípulo amado está escribiendo en su reencuentro, este es el reencuentro de su Salvador con el discípulo amado, ¿no? Y él cae como muerto, Juan, y Jesús le dice, no temas, ¿no? Ahí está el temor de Jehová, dicho sea de paso, como Pedro, cuando la pesca milagrosa cae como muerto, le dice, apártate de mí, que yo soy hombre de labios impuros. Isaías queda aterrado ante la presencia del gran trono de Dios, viene el ángel, el querubín, y toca con el carbón su labio y le dice, ya ha sido perdonado tu pecado, ¿no? Ahí está el temor de Jehová presente. Entonces, en el espíritu es muy importante. Lo segundo, y después se va a ver que va a ir al desierto, a una montaña, y después al fin de los tiempos, al final cuando baja la segunda Jerusalén, también en el espíritu. Entonces, Juan ve cosas que son imposibles para nosotros ver. Pablo lo escribe que fue llevado al tercer cielo, ¿no? Y que se le dio para oír y ver cosas que ningún hombre puede hacerlo, ¿no? Entonces acá definitivamente él está en el espíritu. Hay un tipo de éxtasis, una visión, un sueño, diversas maneras que se podría explicar que ocurrió a través del Antiguo Testamento. Y precisamente esa es la segunda clave para interpretar Apocalipsis, o al menos que yo les daría a ustedes. La segunda es, Apocalipsis no es nuevo. Nunca lean Apocalipsis como algo nuevo. Es lamentable que no necesariamente en las iglesias se lea Apocalipsis. Y entran muchas teorías sobre la apocalíptica y la literatura apocalíptica y cómo influenció Apocalipsis. La realidad es que ya existía la literatura apocalíptica desde Isaías 24-27, que le llaman el pequeño Apocalipsis, está en Ezequiel, está por supuesto en Daniel sin lugar a dudas. Entonces la apocalíptica es una literatura judía, pero está basada en la Biblia, entonces está supeditada y tiene que estar en sumisión a la palabra del Señor. Apocalipsis no. Apocalipsis es totalmente diferente. Es más, la mayoría de los libros apocalípticos son después de Apocalipsis incluso. Entonces, obviamente, leer Apocalipsis solo bajo las reglas de la apocalíptica no vale, realmente, porque hay que leerla bajo las leyes o reglas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Quien está hablando es un judío. Quien está escribiendo, quien está siendo inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo para escribir, es un judío, como Juan, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Según estudios y cálculos, más del 30% de todo Apocalipsis, más del 30%, es inmenso, son referencias, alusiones o citas directas al Antiguo Testamento. En pocas palabras, se puede decir que Apocalipsis no tiene nada de nuevo. No hay prácticamente nada nuevo, ni un tema que no esté ya escrito en el Antiguo Testamento. Eso es importante que lo vean. Está repleto de Isaías, repleto de Ezequiel, ¿okay? Por todos lados. Y se va a ver al Génesis constantemente incluso, ¿no? Muy bien. Y otro punto importante, por supuesto, es que el mismo Apocalipsis te va a dar referencias directas. Toda la segunda venida y el milenio está relacionado con el capítulo 11, con el capítulo 12, 13, aún 14, 15 en adelante. Todos son como si fueran diversos y no necesariamente es una cronología. En el 11 ya se está hablando del anticristo, pero después en el 13 aparece por primera vez la bestia, ¿no? Entonces es interesante, o sea, son diversas visiones probablemente en algunos aspectos de un mismo evento. Muy bien, entonces, de su boca sale una espada aguda. Y esto es nuevamente en Apocalipsis 1, así se le vio. Lo olvidé decir es que en su mancha, que está su ropa teñida de sangre, ¿ok? Dos posibilidades, es la sangre con la que él, ¿no? La sangre que vertió, o la sangre que está en Apocalipsis 14, 15, dice, cuando él viene con la hoz, obviamente, y otro ángel en las nubes, ¿no? Y a la vendimia, por supuesto, entonces es manchado con la sangre. Esto está en Isaías, dicho sea de paso. Que Isaías menciona al Hijo de Dios, al Mesías, que va a estar con la ropa manchada en sangre. ¿Ok? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen a caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, ¿okay? Para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, acuérdense, Salmo capítulo 2, ¿no? Y él pisa el lagar del vino, el furor y la ira del Dios Todopoderoso. El Antiguo Testamento constantemente menciona eso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, no este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
y toda lengua confesará en el cielo, en la tierra y bajo la tierra que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, como dice en Filipenses capítulo 2, ¿no? Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, también en el Antiguo Testamento está esto, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Muy bien, entonces varias cosas que se ven, ¿no? En algún momento dado, previo al milenio, todos estos tipos de cosas tienen que darse, ¿no? A un hombre, algunos le llaman un sistema, un grupo poderoso que se levante y que potencialmente tendría representado a una persona. Juan, en el espíritu, va a ver primero al dragón persiguiendo a una mujer en el desierto, ¿ok? Y luego esta mujer siendo rescatada, el hijo arrebatado al cielo, Jesucristo, y eventualmente se va a ver que este dragón, que no le queda mucho tiempo, va a ser arrojado a la tierra. Jesús lo va a mencionar en Lucas, y aquí yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra, ¿no? Cuando vienen sus discípulos de haber predicado, están felices que hasta los demonios se les sujetaban, y Jesús lanza esta profecía, ¿no? Luego, y siendo arrojado, que le falta poco tiempo, dice, y se reúne con el anticristo, el falso profeta, eventualmente, ¿no? Y ahí están. Ok, entonces también se va a ver a una dama, una gran ramera, ¿no? Sobre una bestia. Y eso es importante, también es todo otro tema en particular, quién es esta gran ramera, la bestia, por supuesto. Entonces algunos dirían pues que era Roma en su momento, y el anticristo y Roma, digamos, el emperador con Roma, con este sistema que gobernaba el mundo. Pasaron los años y uno, por ejemplo, en tiempo de la Reforma, verían al papado y la Iglesia Católica, por ejemplo, los reformadores, muchos de ellos veían de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se veía un cumplimiento en el momento, ¿no? Lo que es importante también mencionar sobre el tema de la gran tribulación y estas cosas es que la Iglesia siempre fue atribulada. O sea, pensar de que la iglesia no va a ser atribulada o no ha sido atribulada a través de la historia es realmente un poco interesante, ¿no? Porque no va con la realidad del Antiguo Testamento, no va con la realidad del libro de los Hechos. Sobre todo usted lee Hechos, por ejemplo, la iglesia primitiva formándose, cómo Pablo constantemente tiene que salir de aquí para allá porque es perseguido, y perseguido mayoritariamente por judíos, constantemente, ¿no? Ese es otro punto importante. Nosotros como cristianos amamos Israel, amamos las bendiciones, rogamos por la bendición del Señor, no dejamos de creer que haya bendiciones o profecías para un cumplimiento de Israel, pero tienen que ser bajo la norma de la palabra del Señor, 100%. O sea, si Israel no va a recibir a Jesucristo, no se va a salvar nunca, ¿no? Y obviamente es a través de Jesucristo, como sea, ¿no? Entonces va a haber poco que obviamente se habla de este tiempo de persecución, control del mundo, algunos le llaman un nuevo orden mundial, hoy en día se está hablando de eso, por supuesto, y se ve ahí un ángel aprisionando a Satanás, varias cosas y efectos que caen sobre la tierra, ¿no? Y bueno, Armagedón es el lugar, ¿no? La colina de Megido que queda a las afueras de Jerusalén, bueno, en Israel, hacia el norte, esa zona. Eso es a grandes rasgos. Ok, entonces no te dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Note, ¿no? Entonces se está recordando, está aplicando, está mencionando lo que ya había dicho en capítulo 13, ¿no? Hecho delante de ella las señales las cuales había engañado, ¿no? Entonces está hablando de la bestia que fue apresada, ese es el anticristo, ¿no? Porque el dragón es Satanás, la serpiente antigua, como lo dice. Entonces la bestia es el anticristo, y el falso profeta es el que está ahí. Ahí ya lo refieren como falso profeta, ya no como la segunda bestia que sale de la tierra, sino la primera, como nombre, falso profeta, ¿ok? Entonces recibieron la marca los que no habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados y vivos, engañados los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Entonces estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces la guerra realmente, si bien viene con sus ejércitos vestidos de lino fino, blanco, ellos no van a pelear, ¿no? No existe, eso es bien importante para todos nosotros cristianos aún en el día de hoy, no existe una guerra entre Dios y el diablo. Eso nunca ha habido, nunca habrá.
El diablo no puede pelear contra Dios. El diablo va a atacar a la iglesia, como en Apocalipsis 2 es arrojado y va a hacer guerra contra la simiente de la mujer, ¿no? Contra los hijos de ella, digamos, en el sentido de Adán y Eva, por ejemplo, cuando Adán es confrontado y maldita será la tierra por tu causa, la mujer le dice, y a la serpiente pondré enemistad entre tu simiente, ¿no? Los hijos del diablo en este sentido, los que van en contra de la palabra del Señor, y principalmente acá sería ya eventualmente personificado, sea en un sistema mundial o en una persona que gobierne ese sistema mundial como el anticristo, y de ahí hacia abajo a todos sus seguidores, haciendo persecución ¿contra quién? Contra la iglesia, ¿no? Contra los hijos de Israel, que ahora es obviamente la iglesia del Señor, ¿no? Por medio de Jesucristo, aún Israel, ¿no? Nosotros hemos sido injertados en esas promesas, en esas bendiciones, pero ahora todos somos el cuerpo de Cristo. No hay judío, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, mujer, etc. Ahora somos un cuerpo en Cristo Jesús. Eso no significa que no haya promesas futuras para Israel, ¿okay? Que aún incluso hay teorías y son argumentales, muchas de ellas, aunque usted no lo crea, pero y buenas, ¿no? El punto es que Israel también, aún esa salvación es por medio de Jesucristo, ¿ok? Hoy día es el cuerpo de Cristo, es la novia, las bodas del Cordero. Todo Apocalipsis 20, 21 y 22 nos va a hablar de las bodas del Cordero, no de Israel casándose con el Cordero nuevamente, es las bodas del Cordero. Entonces ya nosotros como injertados, ya como un cuerpo, que es la novia de Jesucristo, ¿no? En este sentido, el cuerpo de Cristo, por supuesto. Entonces, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la boca que salía de la boca del que con la espada, que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, ¿no? Nuevamente es una imagen que está en el Antiguo Testamento. Con esta acá un break, pues si tienen alguna consulta, pregunta, para mí es más que bienvenido, me encanta en ese sentido. Si pudiéramos también dialogar, porque tengo bastante preparado, o sea, podríamos hablar bastante. Y tengo varios comentarios de algunos otros autores que he invitado para sean premilenialistas, amilenialistas y debatirlos, pero preferiría escucharlos también un poquito y los comparto después también, ¿no? El reino milenial de Cristo en ese sentido, 4 puntos de vista, ¿ok? Por un lado, saber la creencia y luego los otros los puntos de vista. Y la creencia está con una pregunta, ¿no? ¿Retornará Jesús de forma física? Todos creen que sí. ¿Ok? Postmilenial, amilenial, premilenial. Hay 2 premileniales esenciales más grandes, el dispensacional, que es como en mi iglesia, donde hay un... ¿ya? ¿Ok? Y premilenialismo histórico, que ese es el que yo creo. ¿Ok? Si bien he sido formado en el amilenialismo, ¿okay? Yo he sido formado en el amilenialismo, como decía el Señor en una iglesia pentecostal, ¿okay? Recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y por diversos motivos de transferirme de universidad, esto es mientras estaba haciendo por una beca en Estados Unidos economía, y cuando a la mitad de mi carrera que conocí al Señor, me transferí de ciudad y por ende de iglesia. Le pregunté al pastor pentecostal en mi iglesia y le pregunté por una iglesia en mi zona. Él era de esa ciudad y me dijo, no hay. Así que el Señor, me dio el consejo más lindo que existe, me dice que el Señor te bendiga y te guíe donde ir. Bueno, me llevó a una iglesia llamada Westminster Presbyterian Church. Estabas hablando en 1994 con satélite, miles de miembros y lanzaban por el mundo los mensajes de la iglesia presbiteriana Westminster. Entonces mi educación inicial fue en pentecostal y después se podría decir hasta cierto punto que pasé al otro extremo totalmente del calvinismo, la iglesia reformada presbiteriana. Entonces, a Dios gracias, eso me sirvió porque he visto los panoramas. Y cuando volví al Perú, trabajé varios años como en bancos, pero eventualmente renuncié y entré al seminario. Ahí trabajé con una iglesia, los que conozcan, la Iglesia Evangélica Peruana, que es mita, por así decirlo. ¿Okay? Y de ahí he trabajado en diversas iglesias y un colegio cristiano interdenominacional, he sido profesor en diversos seminarios. Es más, este año he enseñado al mismo tiempo un seminario presbiteriano, un seminario bautista, en un seminario bautista calvinista y en un seminario, digamos, de las asambleas de Dios o pentecostal. O sea, en un mismo momento he enseñado con diversas iglesias en particular. Y es una bendición, ¿no? Es una bendición poder tener ese trasfondo que el Señor me ha permitido para poder compartir con diversas iglesias y diversos lugares la palabra del Señor y ahí, ¿no? Y entonces lo mejor que puedo hacer es compartir con ustedes la palabra y las posiciones que hay, ¿no? Y como les dije al principio, jamás
vayan ustedes en contra de sus iglesias. Si el Señor los ha llamado a esa iglesia donde están, florezcan en la iglesia donde están. Tengan cuidado con eso, nada que vienen, mire, hoy día escuché una charla, estuvo bien y dijeron esto o el otro y entonces ahora ya no puedo estar en esta iglesia, pastor, que usted está mal, usted es un hereje. Eso nunca haríamos, ¿ok? Eso es lo último que usted debe hacer. Ok, de lo contrario, bueno, le recomiendo, tiene miles de iglesias donde podría potencialmente congregar, miles. Y si no, obviamente usted sea respetuoso, yo mismo soy respetuoso, soy pastor, pero soy respetuoso de las autoridades, hay una congregación, hay líderes en la iglesia, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuándo retorna es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo retorna Cristo? Primero, el postmilenialismo, que dicho sea de paso, ya no es tan conocido ni famoso. Lo es hasta cierto punto y hay que respetarlo y ponerlo siempre. Pero el postmilenialismo promueve de que todo va a ir para bien, de que el evangelio va a influenciar en la sociedad de tal manera que cuando Jesús venga está todo preparado y todo perfecto para que reciban a Cristo. Las otras posiciones dicen que eso es imposible, que más bien el milenialismo menos y el premilenialismo es no, esto va a ser lo peor para cuando Él venga, ¿no? Ok, entonces, después del milenio, obviamente postmilenio, el amilenialismo en cualquier momento, no hay detalles específicos. ¿Por qué? Porque ya estamos en un milenio. El milenio es simbólico. ¿Ok? El milenio comenzó desde que el Señor Jesucristo ascendió, bueno, desde que el Señor vino a la tierra y fue al cielo. Estamos como Él ya, pero aún no. ¿Ok? Premilenialismo dispensacional, que es muy aceptado en muchas iglesias bautistas, como en la que yo estoy, y la iglesia pentecostal de manera casi unánime, ¿no? Y la posición es después de los 7 años de la gran tribulación vendrá Jesucristo, y antes del milenio, pero la iglesia ya no está. ¿Okay? Premilenialismo histórico, que es el que yo creería, es que el Señor Jesucristo viene, pero después de los 7 años de la gran tribulación, y por supuesto antes del milenio. Ok, el rapto y la segunda venida de Cristo son un mismo evento, sí, para todos, excepto para el premilenialismo dispensacional, ¿ok? O sea, para los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes del anticristo, ¿ok? Antes de los 7 años. Para ellos serían 2 eventos separados. Puede ser por 7 años, que es el rango que se haría para la gran tribulación, o para los 3.5 años, que se explican de varias maneras, 1260 días, ¿no? Semanas, ¿no? En Daniel, si no me equivoco. Bueno, pero también está en Apocalipsis, ¿no? Se dice los días y 3.5 años en términos generales. Habrá una gran tribulación, ¿ok? Para el postmilenialismo, la tribulación es el conflicto entre el bien y el mal desde la resurrección de Cristo. Para el amilenialismo, la tribulación ocurre cada vez que los cristianos son perseguidos o cuando ocurren guerras y desastres. En ese sentido, yo estoy de acuerdo también con esto, o sea, pero sí creo que hay una gran tribulación en particular, ¿ok? Y ambas posiciones la creerían. Ok, hasta aquí brevemente para no seguir. ¿Me pueden ver o no me pueden ver? Ok, para un ratito voy a dejar de compartir. Ok, acá me pueden ver entonces ahora rápidamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de seguir? ¿Algún comentario? Bueno, pero más que nada si tuvieron alguna pregunta, alguna duda, algún momento de situaciones, algo antes de pasar a las respuestas, que estarían en lo que muchos de los comentaristas dicen. Sí, profesor. Ya. Justamente la hermana Tatiana, exacto. Sí, gracias, Natalio. Sí, profesor, quería hacerle una consulta sobre... Lo que pasa es que yo soy, digamos, hace 2 años recién soy cristiana, entonces hay términos que no entiendo muy bien. Por ejemplo, el término de amilenialismo, postmilenialismo, los otros 2 términos más, ¿a qué se refieren? Para poder más o menos tener en cuenta de un panorama general. Ok, excelente, gracias. Lo primero, entonces, el milenio es una enseñanza bíblica del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿ok? Y para efectos prácticos está en el Antiguo Testamento. Un momento, digamos, en el Antiguo Testamento lo mencionarían como un momento único, hermoso, lindo, en el cual, por ejemplo, en Isaías menciona que ya no se va a usar la guerra, menos, sino que incluso esas cosas se cambiarían. Por ejemplo, en Isaías 11,
Isaías 2, inclusive, que en Isaías 2 dice, vamos todos juntos a adorar a Sión, y desde ahí va a salir la enseñanza. Luego en el 11, que es hermoso, se nos habla de un niñito pastoreando a un león, por ejemplo, metiendo su mano con una víbora y no le pasaría nada, por así decirlo. Es como un Edén reaparecido, si se quiere, pero con Jesucristo en la tierra gobernando. Ese es el milenio, ¿ok? Lo que supuestamente se llamaría el milenio. No obstante, ¿ok? Como un cielo nuevo y tierra nueva. Hay varias posibilidades para que eso ocurra. Una, ya está ocurriendo ahorita el milenio. Eso se llama eso es el amilenialismo. El amilenialismo cree que Jesús va a venir, pero no para estar 1000 años en la tierra. ¿Okay? Apocalipsis 20 nos enseña en términos generales, después de lo que estamos leyendo ahorita, Jesús viene a la tierra, entran 1000 años, el diablo es encadenado por 1000 años y no va a engañar a las naciones, pero todavía no arrojado al infierno. Ese es el falso, como leímos, el falso profeta y el anticristo son arrojados, pero no todavía el diablo. Después de los 1000 años, el diablo es suelto por un tiempo más para engañar a las naciones hasta que finalmente hay ya cae fuego del cielo y el mundo desaparece y viene el gran trono de Dios, ¿no? Entonces, para el amilenialismo todo esto no existe como literal, sino es simbólico de algo que está ocurriendo ahorita, una lucha entre el bien y el mal, es metafórico en ese sentido, ¿no? Ese es el amilenialismo, ¿ok? Y el premilenialismo menciona que sí va a haber estas cosas que te está diciendo, o sea, el 19, el 20, el 21 es literal, o bastante literal, digamos, quitando el lado si hay alguna poesía o algo, pero bastante literal y aún cronológico, y ese sería el premilenialismo, es que Jesús viene antes de ese milenio y va a estar en la tierra 1000 años reinando. Y luego Satanás de todas maneras es suelto y hay un conflicto, pero obviamente Dios vence y ahí arranca el todo renovado, cielo nuevo, tierra nueva y hay un trono frente al cual todos se presentan vivos, muertos, ¿no? Digamos. Ese sería a grandes rasgos. ¿Qué iglesia asistes, Tatiana? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿O qué tipo de iglesia como es? Mi iglesia, según pregunté, se llama La Viña. Ya. Es La Viña, el viñedo, y es una iglesia entre pentecostal y bautista, de los dos. Ok, entonces sí has escuchado hablar del rapto, entonces que la iglesia no pasará la tribulación. Todavía, en el tiempo que he estado, todavía no han llegado a ese tema. Ok. Bueno, ok, interesante. En la mayoría de iglesias en 2 años ya hubieran recalcado y súper hablado del rapto, el milenio, cualquier cantidad de veces, ¿no? Pero bueno, excelente. Si es que no necesariamente es un punto esencial de repente en la iglesia, de repente más es un enfoque hacia una vida práctica en la tierra y la santidad también, lo cual es loable, importante y esencial, ¿no? Porque también se cae en la tentación de enfocar que ok, no somos peregrinos en la tierra y no pertenecemos acá a la tierra, entonces nuestro enfoque está mayoritariamente en el cielo, entonces en la tierra como que, bueno, vivimos por vivir nomás y bueno, mientras que también podría estar el otro extremo de que, bueno, hay que enfocarnos en la tierra, hacer todo lo posible antes de llegar al cielo, ¿no? Entonces siempre hay que manejar ambas en ese sentido, ¿no? El ya, pero aún no, ¿ok? ¿Qué hacemos acá en la tierra mientras viene el Señor Jesucristo? Sí, somos peregrinos en la tierra, pero hay que vivir para la gloria y honra del Señor, trabajar nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra vida y mejor es, sí, sabemos que mejor es vivir con el Señor, pero mientras estamos en la tierra, vivir para Cristo, ¿no? Morir ganancia, sí, pero hay que vivir para Cristo también, darle la gloria y honra en todo lo que hacemos acá, ¿no? Sí, ¿alguna otra consulta, pregunta y seguimos? Washington creo que quiere hablar. Washington. Sí, hola. Buenas tardes, profesor. Buenas Tengo tardes. una pregunta. Como bien dijo, esto de escatología no es un tema por qué pelearse, cada uno tiene su distinta postura y todo. Pero hay algo que sí me tiene intrigado. Sabemos que esto fue al principio de la iglesia, entonces yo quisiera saber qué creía la iglesia, qué postura creía la iglesia cuando recién salió todo esto. Hablemos del Apocalipsis más que todo.
¿Qué Sí. posturas tenían ellos? Ok, gracias, hermano. Entonces, voy a compartir. Muy bien. Denme un segundito. Bueno, acá hay un gráfico que más os muestra lo que les acabo de explicar. Okay, si en algún momento lo deseas, se los puedo compartir, pero ese es en términos generales. Ok, vamos al premilenialismo. Ok, ese es lo clásico. Ok, esa es la larga historia. De los primeros siglos en adelante había una gran tribulación. La iglesia es lo que acepta. Esto lo escribe Wayne Grudem, no conocen, es un famoso erudito. Su libro de teología sistemática es uno de los más usados en el mundo. Y entonces él es un gran erudito, pero me gusta Gruden porque él va a hacer un análisis del amilenialismo, como lo pongo aquí, y ya va a explicar lo que les acabo de decir en términos generales, ¿no? Al final termina diciendo, por ejemplo, ¿no? Como pueden ver ahí, no hay futuro milenio por venir, ¿no? Apocalipsis 20 se cumple ahora en la era de la iglesia, pero me gusta porque pone las perspectivas buenas, también va a confrontar a cada uno, pero es muy cuerdo y sano, bíblico este Gruden, ¿no? Entonces va a hablar un poco del amilenialismo, luego va a hablar del postmilenialismo. Pero como pregunta nuestro hermano Washington, el premilenialismo clásico, ese es lo que siempre aceptó la iglesia a través de los tiempos. ¿Okay? San Agustín va a hablar eventualmente de un tipo de milenialismo y la iglesia reformada mayoritariamente, Lutero, Calvino, sobre todo Calvino hacia adelante probablemente, y ellos fueron un poco más hacia el amilenialismo. En el año 1800 aproximadamente, un pastor en una de las islas, no recuerdo bien ahorita, estuve por ahí en esa zona haciendo una maestría en Escocia, pero un poquito más hacia zona de Irlanda y el Reino Unido, bueno, Irlanda si no me equivoco, Darby, él sueña de que la iglesia va a ser arrebatada antes del milenio y que no pasaría la gran tribulación. Por eso digo que es una teoría finalmente. Lo que ocurre es que es la más aceptada por una de las ramas fuertes y grandes de la iglesia evangélica, ¿no? Como en ese sentido sería la iglesia pentecostal. Entonces, o muchos de los bautistas, como en mi iglesia. Entonces hay una larga historia de los primeros siglos en adelante. Sí hay gran tribulación, luego de eso viene Cristo por 1000 años, Cristo físicamente presente en la tierra, y los que murieron y quedan en Cristo recibirán cuerpos resucitados. Entonces algunos estarán vivos cuando venga Jesús y otros resucitarán cuando venga Jesús, ¿no? Muchos de los no creyentes se volverán a Cristo. Jesús reinará en perfecta justicia y habrá paz por toda la tierra. Muchos afirman que habrá nuevos cielos y tierra nueva en ese momento, ¿ok? Pero puede ser al final del juicio final, porque también puede ser eso, que primero venga a reinar 1000 años acá en esta tierra, como la conocemos, que es la que usualmente se pensaba, y que después esta tierra va a ser quemada con fuego, azufre, como dice, ¿no? Porque note que la promesa está en Génesis del diluvio, es que no va a ser destruida la tierra por agua. Pero en 2 de Pedro dice que los elementos serán quemados, ¿no? La tierra, los elementos serán quemados, las estrellas y estas cosas. Entonces al final dice que yo hago todo un nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, y aparece, y como que Apocalipsis 20 del 7 en adelante nos menciona que todo desaparece prácticamente y queda un trono blanco, todos ante el trono blanco, ¿no? Entonces a esto se refiere, ¿no? Satanás está en el abismo. Una vez que viene Jesucristo durante 1000 años, luego suelto de nuevo y se une con no creyentes. Y acá es interesante, ¿no? Algunos de los argumentos que ponen, bueno, ¿y cómo podrían haber habido no creyentes durante 1000 años si Cristo está en la tierra? Cuando hemos visto la batalla de Armagedón, note que hemos visto que los reyes de la tierra y todos van a atacar a Armagedón, van a atacar a la venida de Cristo, no quieren la venida de Cristo. Y en teoría el anticristo está gobernando en esa zona, entonces van a ir, juntan para evitar la venida de Jesucristo. Lo que ocurre es que estas personas, no todas fueron a la guerra de Armagedón, ¿no? Apocalipsis 16. ¿Por qué la batalla de Armagedón? Porque en Apocalipsis 16, como les decía, todo está amarrado. En Apocalipsis 16 se nos muestra que hay espíritus de tipo como de ranas que salen del dragón, del anticristo y del falso profeta por todo el mundo para engañar a las naciones y juntarlos, ¿no? Incluso el río Éufrates se seca para que pasen los reyes de la tierra para juntarles al lugar planificado por el Señor, Armagedón. ¿Ok? Y entonces,
lo que ocurre es que ninguna mujer ha ido y ningún hijo ha ido a la guerra. ¿Ok? Entonces, todos estos que mueren por la espada del Señor y las aves van a comer de sus cuerpos, no todo ser humano fue a la guerra. Entonces, obviamente, no todo ser humano era un hijo del Señor. Me imagino que muchísimos, y eso es lo que creen varios, muchísimos se convertirán en ese tiempo, pero no todos, pues. Entonces, obviamente llega un momento, algunos solamente como dice acá, Satanás en el abismo, luego suelto de nuevo y se une con no creyentes que se han sometido formalmente al reino de Cristo, pero que internamente han estado en rebelión contra él. Pero bueno, ok, Cristo está gobernando, tiene todo el poder, entonces yo me someto, pero no creo en él. Esa es una de las explicaciones que habría por qué Satanás tendría ese poder para volver a engañar a todas las naciones y tan masivamente si es que se adora a Jesucristo, ¿no? Entonces Cristo levantará de los muertos a todos los creyentes que han muerto a través de la historia. Y estos se presentarán ante él para el juicio final. Si usted cree en el rapto, ok, pre-tribulación, pre-gran tribulación, no va a haber ese juicio en sí para el creyente, porque se haría ante el tribunal de Cristo. Y no un juicio, sino para premios, el corona de la vida y esto. De todas maneras, sea antes o sea después del milenio, este enfoque de la gran tribulación, no hay ningún inconveniente, porque el creyente en sí no va a ser juzgado para juicio, para ir al infierno, ni va a ser condenado. Romanos promete que no hay condenación para el que está en Cristo. Lo que va a ocurrir es que sea grandes, pequeños, creyentes o no creyentes, estarán parados ante el gran trono y más bien los no creyentes verán cómo los creyentes entran al cielo y ellos son arrojados al infierno. O sea, de todas maneras, ese tribunal de Cristo se va a dar para los creyentes, sea antes o después. O sea, no hay condenación para los creyentes. Entonces, no hay ninguna contradicción en ese sentido que sea después del milenio. No hay ningún problema. Los creyentes van a recibir las coronas. Pero tampoco no hay que jactarnos de eso, que recibirá la corona de la vida y la justicia, porque así como los 24 ancianos se ven en Apocalipsis, toditos nosotros nos vamos a sacar las coronas. Imagínense nosotros quedarnos con la corona frente a Cristo. ¿Cómo te puedes quedar una corona frente a Cristo? Tu corona, así como los 24 ancianos, vamos a sacarnos, vamos a recibir la corona de la vida, la corona de justicia. Qué bueno, gloria a Dios. Y nos la vamos a quitar instantáneamente y la vamos a poner y nos vamos a arrodillar delante de Jesucristo y delante del Padre y el Espíritu Santo y le vamos a dar la gloria y la honra por habernos salvado y permitirnos entrar al cielo nuevo y tierra nueva, la segunda Jerusalén, eternamente con el Señor. No vamos a reinar con Cristo, ¿entienden? Me refiero. Somos coherederos, sí, con Cristo. Somos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo, pero para la gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces, así como los ancianos, también depositaremos nuestras coronas delante del trono, pero por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado también con el enfoque de cómo está nuestro corazón, ¿no? Bueno, ¿qué dice ahí? Entonces Cristo levantará de los muertos a todos los creyentes que han muerto a través de la historia y estos se presentarán ante él para el juicio. Ok, acá hay algo importante. Existe una posición, y yo les voy a comentar de un autor que es genial, Douglas Moo. Es considerado uno de los mejores eruditos del mundo actualmente, es profesor de Wheaton, del doctorado, del Nuevo Testamento incluso. Este hombre escribe un comentario de Romanos de más de 1000 páginas. Según la gran erudición mundial, le reconocen como el mejor comentario de Romanos que ha salido en los últimos 500 años desde el comentario de Romanos de Juan Calvino. Imagínense, 500 años y dicen, este es lo mejor que se ha escrito en erudición académica cristiana en 500 años sobre Romanos. Este hombre cree, curiosamente, él no cree como Grudem, que son los autores más vendidos de la historia cristiana también en su teología sistemática. Grudem cree en la pretribulación histórica. O sea que la iglesia pasa la gran tribulación, no hay rapto, no hay nada de eso, sino hasta cuando viene Jesús, que es un mismo evento. Y ahora luego voy a explicar eso. Entonces, pero Douglas Moo cree de que, mire, cabe señalar que algunos sugieren que Cristo regresa a mediados de la tribulación y rescata a los creyentes. O sea, sí hay un rapto, pero no al principio, antes de los 7 años, sino en el medio. Primero vienen como digamos, como la escena de los conflictos astrales, meteoritos cayendo sobre la Tierra, cosas, un montón de cosas y desastres del mar y todas estas cosas sobre el planeta Tierra. Y después vienen los 3 años y medio del anticristo. Entonces, la mayoría de posiciones del rapto es, antes que todo esto, antes que cualquiera, la iglesia desaparece. Pero Douglas Moo y compañía, muchos, varios, ahí por ejemplo van a encontrar varios famosos, pero ese que lo encuentra ahí Douglas Moo, él cree que va a venir en el medio, o sea que Cristo regresa al mediados de la tribulación, antes del anticristo.
pasa una parte de la tribulación, pero no la del anticristo, y rescata a los creyentes. Después de eso habrá 3 años y medio de tribulación sobre la tierra, rapto mid-tribulacional. Bueno, mid-tribulacional, ¿no? Que viene de mid-tribulational, ¿no? Y bueno, ahí está, y lo pueden encontrar en este libro, es muy buen libro en realidad, ¿no? Bueno, eso es en términos generales. Entonces, la gran congregación de todo el pueblo judío tendrá lugar. Y que es importante, acá ya los únicos que se quedarían serían, los que se convertirían serían los judíos, ¿no? Y eso que se enseña usualmente, que los que se van a quedar ya serían judíos, la iglesia cristiana en sí no está en la tierra, no pasa la tribulación, y los que se convertirían, como dice, la gran congregación de todo el pueblo judío tendrá lugar al confiar en Cristo como su Mesías. En medio del gran sufrimiento también habrá evangelización llevada a cabo especialmente por los nuevos judíos cristianos. Y al final de la tribulación, Cristo vendrá con sus santos para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Tras este periodo milenario, habrá una rebelión que llevará a la derrota de Satanás y de sus fuerzas, y entonces vendrá la resurrección de los incrédulos, el juicio final y el comienzo del estado de la eternidad, ¿no? Entonces, en el milenio se ve Satanás siendo arrojado y atrapado, por supuesto, encadenado. Y bueno, con esto me queda un ratito para alguna pregunta. Aunque defienda, Wayne Grudem dice, aunque defienda una posición, el premilenialismo clásico, pienso que también es importante que los evangélicos reconozcan que esta área de estudio es compleja y sean condescendientes, o más bien en realidad en el inglés sería como que sean humildes, que sean respetuosos con otros que sostienen diferentes puntos de vista sobre el milenio y el periodo de la tribulación, ¿no? Porque las hay, por supuesto. Ok, y acá se ve, ¿no? Entonces, si vi trono sentado de lo del milenio, ¿no? En Apocalipsis 20. Ok, ¿alguna preguntita más hasta acá? Antes de ir hacia las conclusiones. Bien, hermanos, ¿alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿Alguien? Que levante la mano o que me escriba en el chat para ver quién tiene Yo, pregunta. profesor, yo mismo, sobre la postura que dio, vamos a ver si le entendí bien, ¿no? Viene la tribulación, ¿no? Ya. Viene el Señor Jesús, reina 1000 años, lo aflojan al dragón, ¿no? Para que engañe a las naciones. Eso quiere decir que va a haber una tercera venida del Señor, o mientras aflojan al dragón, sigue reinando Jesús aquí en la tierra. Bueno, muy bien, ok, entonces lo vemos de esta manera. Si uno toma una posición, como yo digo, en parte de mi educación teológica ha sido presbiteriana, no hay ese milenio, ¿ok? O hay algunas bautistas se llaman calvinistas, digamos, cualquier iglesia que sería calvinista en ese sentido, mayoritariamente va a ser amilenial, es decir, muchos de los académicos universitarios, sobre todo, o de seminarios europeos, serían amilenialistas. Ellos no son premilenialistas. Muy pocos en Europa lo serían. Muy pocos creen de que la iglesia va a pasar de que va a ser llevada antes de los 7 años. Muy pocos de esos académicos eruditos, de los cuales seguro hemos leído todos algo, ni sabíamos quizás qué es lo que creían sobre escatología. El punto es que el premilenialismo es fuerte y reconocido en el mundo académico. Y el punto es que ahorita sería ese milenio, ahorita el enemigo está atacando. Y ojo, una cosa que sí quiero que ustedes reconozcan es que sí es verdad. O sea, el diablo nunca ha dejado de atacar a la iglesia. O sea, y yo entiendo, y ojo, el rapto, como le digo, nunca nadie escribió un rapto premilenial antes de 1800. No hay ni un solo registro de nadie creyendo un rapto que la iglesia iba a desaparecer de la tierra antes de los 7 años. Jamás existió esa teoría. Esa es la más nueva que existe sobre la escatología, pero es la más aceptada en el mundo hoy en día. Pero esa no fue la clásica. La clásica es que la iglesia va a pasar la tribulación y ahí, obviamente. Pero, entonces, más que nada era o que Cristo reina en la tierra eventualmente cuando venga, o que simplemente ya está haciéndolo ahorita por medio de su iglesia en este momento, y la iglesia está siendo atribulada. Sea cualquiera de las dos, lo que quiero que reconozcan es que la iglesia siempre pasó y pasará tribulación. Okay, ese es importante. No ha habido nunca en la historia de la iglesia, jamás un tiempo donde haya tribulación. Hoy día te matan en muchos lugares del mundo musulmán por ser evangélico. En China es prohibido predicar en la calle libremente, al menos que seas un chino Han, ¿no? Y es más, existe la iglesia china
local, pero pregunte a qué Cristo predican, ¿no? No predican para nada a Jesucristo como Señor y Salvador, como nosotros entenderíamos, ¿no? Está prohibido Facebook, un montón de cosas, ¿no? Entonces no crea que es libre todo el mundo. Hay tribulación, ¿ok? Hay bastantes persecuciones, o sea, y hay muchas sectas, bastantes de las musulmanas, digamos, en África incluso, en que te matan por ser pastor evangélico, de todas maneras, no que quizás. Entonces, a través de la historia, incluso en la Reforma, por ejemplo, si tú eras un protestante, te quemaban vivo. O sea, te quemaban, ¿no? Ibas a la hoguera. Si eras cristiano en tiempo de Nerón, tenías que escapar, Calígula probablemente también. O sea, nunca ha dejado de haber una fuerte persecuciones en diversos lugares en distintos momentos del tiempo. Eso tienen que, nunca lo dejen de pensar eso. Porque noten, o sea, ¿qué más tribulación puede haber si ni uno de los apóstoles, excepto Juan, sobrevivió a vivir? A todos los mataron, ¿no? Es más, está la famosa historia de Pedro que aceptó, o sea, que prefirió que lo crucifiquen, pero de cabeza, porque no era digno de morir de pie como su Salvador, ¿no? Bueno, no sabemos si exactamente fue así, pero está, pues, en los libros de la tradición cristiana e historia de la iglesia, ¿no? Entonces, ni uno sobrevivió. Entonces, que no crean que la gran tribulación en sí, o sea, lo que ocurre es que Jesús dice que eso va a ser un momento tan impresionante cual nunca, ¿ok? Pero dice que los días serán también acortados, porque de lo contrario ni aún los santos podrían resistir tanto, o sea, ya que torturen enfrente tuyo a tus hijos, a tu esposa, que torturen literalmente a tu padre y tu madre frente a ti, es difícil, ¿ok? Aguantarlo. ¿Okay? Te pueden quebrar, ¿okay? Entonces por eso dice, aún ese momento será cortado por causa de los escogidos, dice, por los santos, porque si no, ni ellos podrían aguantar. Porque claro, nosotros podemos decir que lindo, si yo aguantaría en medio de esa gran tribulación, ok, no necesariamente. Entonces, una de las cosas, me imagino que ayuda a la iglesia siempre a creer de que no va a estar en esa gran tribulación. Pero como le digo, la teoría creyente hasta la Reforma mayoritariamente que sí la va a pasar. Después la Reforma dijo, sí, la va a pasar, lo que pasa es que no va a haber un milenio, pero que siempre va a ser atribulada la iglesia, eso nunca se negó hasta el año 1800. Nunca se negó que la iglesia va a pasar una tribulación, siempre se aceptó. Entonces es bien importante, como le digo, a pesar que mi iglesia no lo cree, ¿ok? Mi iglesia no acepta, o sea, mi iglesia sí cree que va a ser arrebatada a los cielos y no va a pasar la gran tribulación, no era la posición de siempre. Aún si cree eso, bueno, ¿cómo le respondemos pues al mundo, a los evangélicos que sí los están matando en el mundo por ser evangélicos, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces es normal que a través de la historia, si estuvo Hitler, si estuvo Stalin, si estuvo Mao Zedong o si estuvo quien sea en cualquier momento de la historia, siempre se le atribuyó a un anticristo. Como dice Juan, primero Juan habla de los tipos de anticristo que ya están en el mundo, ahí están, o sea, Napoleón Bonaparte, por supuesto. Puede ser, sí, la Iglesia Católica en su momento, probablemente, claro que sí, o sea, probablemente muchos de ellos atacaron, pero vorazmente a la Iglesia naciente protestante evangélica, como se le llamaba antes, protestantes, sí, por supuesto, o sea, ha habido errores, sí, han habido cosas catastróficas, definitivamente. Noten, en la época de las cruzadas, se habla mucho de los occidentales, digamos, los reyes de Europa yendo a liberar al mundo a Jerusalén, digamos. Lo que no se dice es que más o menos unas veintitantas entradas de las cruzadas de los reyes europeos contra casi ciento y tanto de los musulmanes, ¿no? O sea, es 5 veces más los ataques de los musulmanes sobre Israel de lo que los reyes de Europa quisieron tratar de ayudar. O sea, y sin hablar de que se equivocaron, de que sí, fueron terribles y saquearon, hicieron cosas malas, nadie lo va a negar, pero hubieron 5 veces más ataques que también saquearon, hicieron cosas malas los musulmanes sobre Jerusalén, ¿no? Entonces es un lugar conflictivo, es un lugar maravilloso en ese sentido. También la Biblia nos insta y nos llama a orar por la paz en Jerusalén. Entonces lo que va a ocurrir ahí siempre es bien importante, sin lugar a dudas, ¿no? Y uno de los errores grandemente que tuvo la iglesia de Jerusalén, el concilio en Hechos 15 se reunía en Jerusalén. Uno de los serios errores que comete la iglesia católica es poner su base en Roma. No, no puedes poner en Roma. O sea, si no era en Jerusalén, no era en ningún otro lugar, ¿no? Es algo increíble como cometieron un error tan fácil y simple. Lo que pasa es que estaban cegados por el imperio romano en ese sentido, ¿no? O sea, el imperio era por encima de todo y gobernaba todas sus mentes y sus ideas. Entonces, para ustedes también es importante no dejarnos gobernar por qué dice ciertas cosas o qué dice un autor de un país o algo. Si usted va a leer la Biblia y el Apocalipsis, tiene que estar seguro que lo escribió un judío. No lo escribió un occidental.
usted ha escuchado las 7 colinas, ¿verdad? Por ejemplo, de los 7 montes, ¿no? Ok. No existe ni un judío en el mundo que no hubiera pensado que es Jerusalén, que está sobre 7 montes. Uno de ellos es el monte de Sión, otro es el monte de los Olivos, el otro es el monte de Gólgota, la calavera donde crucificaron a Jesucristo, los 7 montes. Pero si uno es de Escocia, diría, oh, las 7 colinas de Edimburgo. Si uno es de Rusia y Moscú, oh, las 7 colinas de Moscú. En India hay 7 colinas. En Estados Unidos hay algunas ciudades que tienen 7 colinas. Es más, a través de la historia en Istambul es famoso tú tener tus 7 colinas. Pero Apocalipsis es escrito por un judío. Y la gran ramera. Es interesante, nosotros escuchamos de la gran ramera como Roma en su momento, de repente, ahí lo aplicas así, otros lo aplicaban bueno, a un sistema, a un mundo que ocurrirá a futuro, un nuevo orden mundial, digamos, con el anticristo gobernando, sea una persona, un sistema gobernando el mundo en ese sentido. Un judío nunca lo hubiera leído así. Porque Ezequiel, solo en Ezequiel 16, bueno, en todo el libro de Ezequiel, hay decenas, no estoy hablando 2, 3, 4, 5, sino decenas. Por ejemplo, les comparto ese es un punto bien importante, usualmente meditar en qué dice literalmente el texto, porque les podría estar hablando ahorita a ustedes, pero vamos a Apocalipsis 16, si ustedes tienen sus Biblias ahí, ¿ya? Ese es algo bien importante meditar y reflexionar. Ok, acá lo tengo. ¿Están viendo? A ver, alguien dígame un sí, por favor. Sí, pastor. Ya, gracias. Claramente. Ok, muchas gracias, hermanos. Por ejemplo, acá está la gran ramera, digamos, ¿no? Ok, y está borracha con la sangre de los santos. Y dice, ¿no? La sangre de los santos, o sea, que se vuelva a reconstruir Babilonia. Ok, bueno, pero nunca murieron así los profetas y santos, necesariamente los creyentes allá, por allá. Sí fueron encadenados por Babilonia, pero Jesús dice claramente donde murieron y en Apocalipsis 11, cuando están los 2 testigos, dice, donde... en Sodoma y Egipto, donde crucificaron al Señor. Textualmente dice eso, Apocalipsis 11. Sodoma, a Jerusalén la constituyen como Sodoma y Egipto. Y ojo, nadie está diciendo que yo amo Israel. O sea, yo honestamente me encantaría hacer mi PhD en Israel en la Universidad Bíblica de Jerusalén. El nombre de mi hijo mayor es Caleb. Cal es todo, Leb, corazón en hebreo. Amamos el idioma, me encanta el hebreo. Y mi hijo menor es Salem, Jerusalén. Salem es la castellanización de Shalom. Es más, en uno de los salmos dice, Dios te bendiga desde Salem. Salem es Sion, es Shalom. ¿Okay? Y en hebreo, Shalom es Jerusalén, por ejemplo, Jerusalén. ¿Okay? Entonces, súper importante para mí, para mi vida, para mi familia. Pero según el Antiguo Testamento es la gran ramera. Se los voy a probar. Vi a la mujer hebrea de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Okay? Definitivamente tienen que haber muerto mártires de Jesús. Ahora, puede ser en diversos lugares del mundo, puede ser. Si eres amillenarista, simplemente no es tan relevante. Puede ser en cualquier lugar del mundo. ¿Okay? Dice, yo te diré el misterio de la bestia. Ok, la mujer. Entonces uno diría, ok, puede ser Roma. Algunos incluso van a opinar de que puede ser el mundo musulmán, ¿no? La Meca, por supuesto. Es más, los musulmanes tienen un tipo de anticristo, ¿no? Que va a venir un caballo blanco. Lo que pasa es que para ellos no es anticristo, sino es Salvador. Babilonia, Roma. Ok, varias opciones. Reconstruirá Babilonia, Roma, Nero Redivivus, o sea, como que revive el imperio romano con un Nerón o un tipo de Nerón. Bueno, pero dice, este es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Y así va a decir, ¿ok? Pero noten el 13, el último. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok. Las 7 colinas. En el Vaticano, según dicen, 7 colinas. En Roma, 7 colinas. Ahí están, ahí abajo. Más abajito a la izquierda es Salamanca. 7 colinas. Esa es el tour de las 7 colinas. Al costado a la derecha, Moscú, como les dije. Estambul. Y arriba incluso en una ciudad muy famosa, bueno, no es famosa en la India, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero en la India también. Entonces algunos dicen de que era muy importante para las naciones tener una ciudad de 7 colinas, ¿no? Como histórico. Yo viví en Edimburgo, ahí está dicho sea paso, bien pegadito a la derecha abajo, las 2 imágenes de la derecha abajo es donde yo vivía literalmente, esas torrecitas, ahí es en nuestra casa, ¿ok? En esas torrecitas ahí, todo eso es un pasillo inmenso. Y eso es Edimburgo, y ustedes ven ahí los 2 letreros a la izquierda arriba, dicen verdecito, ¿no? 7 Hills of Edinburgh. Bueno, no es Edinburgh, en realidad en Escocia se dice Edinburgh, ¿ok? Es bien interesante cómo hablan por
fuerte el acento, ¿no? Bueno, pero ahí está, parte uno es el tour y parte 2 otro tour. O sea, el tour uno y el tour 2 de las 7 colinas de Edimburgo. Ok, entonces, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Nosotros, por supuesto. Mire, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Acuérdense de ese último, por favor. Y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones. O sea, Dios está en control de todo. Tenga por seguro, una de las claves que se enfatiza en el amilenialismo, que estoy completamente de acuerdo con, que siempre Jesucristo está en el trono. O sea, que no importa lo que está pasando en la tierra, Jesucristo está en el trono. Nunca olvide eso, ¿ok? Todo lo que está aconteciendo es porque el Señor quiere. El COVID, cualquier cantidad de pestes que han habido a través de la historia, enfermedades que quieran, Dios está en control. El ser humano hace cosas terribles, quiere gobernar el mundo, quiere imponer sus órdenes mundiales, quiere imponer mentiras y lo que quiera y todas esas cosas, pero y si tienen alguna pregunta sobre las vacunas, si se debe vacunar o vacunar, por favor pregúntele y yo les doy una respuesta así bíblica de cuál es la respuesta, ¿ok? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vamos a decir cuál es la gran ciudad, porque en Apocalipsis 11 ya nos dijo que es Jerusalén. Literalmente, por si acaso, en Apocalipsis 11 nos dijo que la gran ciudad es Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor Jesucristo, y le llama Sodoma y Egipto. Note de que en Isaías capítulo 1 le dice, ustedes gobernantes de Sodoma, gobernantes de Gomorra, ¿okay? Siempre en Israel le llaman Sodoma y Gomorra, ¿okay? Por si acaso es uno de sus apodos, digamos, ¿no? Ok, entonces... voy a pasar esta parte rápidamente. Ahí están las 7 colinas, hay un montón de enseñanzas sobre... Pero, digamos, ¿qué hay de Jerusalén? Y esto es lo que yo les digo. Jerusalén se sienta sobre 7 colinas. Escopus, no, Moab, ok, varios, ¿no? La roca donde se construyó la fortaleza Antonia, el monte Sion, monte Ofel, ok. Note en el Enoc, ok, tanto que se habla de la apocalíptica, pero es interesante, cuando se quiere aplicar a Israel algo ya no vale, lo borran. Pero pésimo, pues, mire. Y me mostró las montañas. Y este es un libro apocalíptico, apócrifo, no está en la Biblia, ¿ok? Sí, pero es judía, literatura judía. Me mostró las montañas. El suelo entre ellas era de fuego ardiente y llameaba por las noches. Fui hacia allá y vi 7 montañas magníficas, está hablando de Jerusalén, diferentes entre sí, de piedras preciosas y hermosas. Todas eran espléndidas, de apariencia gloriosa y bello aspecto. 3 por el oriente, apoyadas una. Parece que está incluso hablando en la Jerusalén celestial, por si acaso. Y vi cañadas profundas y sinuosas. Note el 3. La 7ª montaña está en medio de todas, superándolas en altura a la manera de un trono rodeada por árboles aromáticos. No hay un judío en el mundo que no hubiera pensado, bueno, al menos mesiánico, si se quiere, o el tiempo en el que... Esa es regla hermenéutica, ¿no? Es interesante cómo se puede romper la hermenéutica y la exégesis tan sencilla. ¿Por qué? Porque no puedes pensar que Israel es la ramera. O sea, es bien interesante, pero ningún judío del siglo hubiera pensado que fuera otra cosa. Nadie hubiera pensado que el Imperio Romano era la ramera. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que las 7 montañas es ahí en Israel, ¿ok? Están las montañas en Jerusalén, por si acaso. Están las descripciones. ¿Ok? Y el Apocalipsis nos cuenta que la bestia tiene 7 cabezas y mata a los santos y a sus profetas. ¿Ok? Vi a la mujer que se emborrachaba en la sangre. ¿Ok? Y quedé profundamente asombrado. Jesús acusa a Jerusalén de eso mismo. Note que le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y vosotros os negasteis? También hay que recordar que en tiempos de Juan hubo en Jerusalén cristianos perseguidos y martirizados por los judíos ya desde el asesinato de Esteban, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que en realidad lo que está haciendo Jesús le está diciendo, la vestimenta de la ramera, ¿no? Hay una conexión, no está vestida de púrpura y escarlata, ¿no? Y son asociados algunos le asocian con el papado, con las vestiduras de los Césares, de los reyes de la antigüedad. Lo que pasa es que nadie lo asume y lo interpreta como esa era la ropa específica del sumo sacerdote, ¿no? El falso, o sea, la religión más pagana en ese sentido eran los judíos. O sea, salen de Egipto y ya dice, ¿para qué nos sacas de aquí? Ya están quejando de Dios. Moisés se queda 40 días en la montaña, bajan, ya están haciendo un becerro de oro. ¿Cuándo en la historia de Israel? Ustedes ahorita recapaciten, ¿cuándo en la historia de Israel no ha sido idólatra? Es más, fue llevada a Siria, el reino del norte por idolatría, y el reino del sur por idolatría.
¿Cuándo en la historia de Israel no fue la ramera, ¿no? El sacerdote en Éxodo 28 así se le describe, ¿no? Con colores púrpura, ¿no? La vestidura del sumo sacerdote y con su marca en la frente, ¿no? Tenía que llevar, ¿no? Entonces, ok, vamos a leer rápidamente Ezequiel 16. Vino mi palabra, mire abajito ya, por favor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, notifícala, ¿ok? Ok. Dice, en Jeremías 3, dicho sea paso, antes de pasar, dice, noten en el versículo 2, alza sus ojos a las alturas y ven que el lugar no te hayas prostituido. Jeremías 3 le está diciendo, eres una prostituta. Junto a los caminos te asentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Has contaminado la tierra con qué? ¿Prostitución? Bueno, pero es la idolatría, ¿no? Fornicaciones también y contaminado la tierra. Note lo que dice en el 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera. Ay, judío que no hubiera pensado que quién es la ramera. Si lo dice Jeremías y Ezequiel clarísimo. Isaías también, ustedes son sodomos, ella no los aguanta. Es más, hay un profeta que creo que era Oseas, que se tuvo que casar con la prostituta y le dice, ustedes son esa prostituta. ¿Ok? Jeremías 3 vuelve a decir en el 8, ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá y su hermana, sino que también fue ella y fornicó igualito que la del norte. Jeremías 4, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antinomio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes y te buscarán tu vida, como hemos leído en Apocalipsis 17, te van a atacar igual. ¿No? Ezequiel 16 ahora, y salió tu renombre entre las naciones, porque uno diría, wow, ¿cuál es esta nación tan famosa? Dice, salió tu renombre entre las naciones, hasta la reina de Sabá quiso ver qué pasa ahí en Israel, ¿no? En Pentecostés, de todas las naciones del mundo estaban ahí para orar a Dios, o sea, renombre entre las naciones, ¿no? A causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosas semejantes, note, cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más, porque esta es la gran ramera. Nadie le gana, nadie le va a poder ganar jamás. Además que, ok, Roma, perfecto, ok, pero tiene pocos años. Un imperio que duró, ok, vamos a suponer del año 100 a.C. al 400, o ya incluso hasta Constantinopla, porque todavía una parte del imperio romano antiguo, oriental, ya 1400. Israel tiene desde 1000 a.C. Jerusalén, que era la ciudad de los jebuseos, que David la puso como corona, como capital. Entonces, 1000 antes de Cristo, hasta el día de hoy, 3000 años. Roma ni cubre eso. Más Siria, Babilonia, ni cubre eso. La Iglesia Católica ni cubre eso. Cualquier imperio que piense en el mundo nunca cubriría la cantidad de años y afrenta, prostitución, fornicación, idolatría que hizo Israel para con Dios, ¿no? Por eso dice, cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más, ¿no? Ok. Era poca cosa tus fornicaciones, todo lo de rojo, para que degollases también a mis hijos, porque sí, los pasaron por fuego, Moloch y a Balán, y les ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones. Aún hoy en día, Israel es una de las naciones más ateas, paganas del mundo entero. No suena raro decir eso, no estoy bromeando. En Israel es casi todo el LGTBI, todo lo que usted se puede imaginar, todo es aprobado allá. Todo, no solamente ese punto, o sea, en cualquier cantidad de otras cosas, políticamente, pero religiosamente, Israel en los jóvenes es cuasi atea, ¿no? Y sus dos más famosos exponentes como Sigmund Freud y Albert Einstein, que fundaron la Universidad Sagrada de Jerusalén, que académicamente muy buena, cuando la fundaron le dieron la espalda a Sion. No estoy bromeando, esto es la vida real. La ceremonia fue hecha en la colina del Monte Scopus, ¿ok? Dando la espalda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque querían demostrarle al mundo y que están mirándose a las laderas de los invasores, digamos, y del mundo de los paganos. ¿Por qué? Porque querían mostrarle que esta universidad está enfocada hacia el mundo en general y no hacia la tradición judía. Y es vida real. Usted busque cuál es la historia y le van a contar en qué escalera incluso ahí estaba sentado Sigmund Freud con Albert Einstein. ¿Por qué? Porque eran ateos. Solo tradición nomás, ¿no?
Y dice más abajo, ay, ay, ay de ti, dice el Señor. Note cuántos ayes hay en Apocalipsis. Ahí está en Ezequiel, ay, ay, ay de ti. Un judío cuando ve ay, ay, ya sabe que se está refiriendo a Jerusalén automáticamente. Note, en toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste, note, te ofreciste a cuantos pasan y multiplicaste tus fornicaciones. Note más adelante en rojo, las cuales, perdón, acá este es muy interesante. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por cuanto he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuyó mi provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen. Note, las hijas de los filisteos te aborrecen, pero ¿por qué? Note lo que dice en rojito. Las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Porque los musulmanes jamás en su vida negarían a Alá y van a morir por Alá, y es más, queman edificios, se pueden lanzar de cualquier cosa. Los radicales, por supuesto, la mayoría de musulmanes quiere vivir una vida tranquila y que le vaya bien en la tierra, digamos, y que sus hijos mueran de viejos. Pero hay unos radicales, y eso se burlarían de muchos de los cristianos, que no entenderían que un cristiano puede negar la fe o que tenga vergüenza de predicar. Ellos nunca se van a arrodillar ante un gobierno, preferían morir. Nosotros los creyentes evangélicos en Occidente aceptamos todo lo que nos diga cualquier gobernante o lo que sea, y por contarle no ser problemas de ellos, nunca se dejarían gobernar, nunca. Por eso el tema del nuevo orden mundial sí puede existir en cuanto a manejo de cada vez más control opresor, medio de comunicación, gobiernos y personas arriba. En ese sentido sí, pero jamás contra el mundo musulmán. Al mundo musulmán, China, de repente los orientales, que son más agnósticos, ateos, a ellos no los controlas por nada del mundo. Este nuevo orden mundial de príncipes, reyes, el rey de Inglaterra, Bill Gates, cuando quiere Soros, eso no controla a musulmanes por nada del mundo, ni a los chinos, ellos por nada del mundo. Ellos los pueden controlar, sí, ¿no? Tienes que rendirle pleitesía a China y ellos, pero un nuevo orden mundial en que no esté China a la cabeza o los musulmanes sería imposible, porque ellos no se van a arrodillar ante nadie, excepto. Y ese es el excepto. El nuevo orden mundial solo puede ocurrir cuando venga uno que diga, yo soy Dios. Y que sí hace milagros y señales impresionantes. Donde sí ya realmente, si no adoras, mueres. Ya no puedes ni comprar ni vender. Esa es la única manera que existe un nuevo orden mundial, global. De lo contrario, solo va a existir sobre Occidente, ¿no? Ok, pero se avergüenzan porque ellos nunca harían esto, ellos no negarían, pero los israelitas negaron a Dios una y otra vez. Durante 3000 años lo siguen haciendo. Hay algún remanente, los judíos mesiánicos, pero siempre hubo un remanente. Elías, en tiempo de Elías, dice, tranquilo, hay un remanente. Siempre fue así. En tiempo de Jesús también. ¿Quién mató al autor de la vida? ¿Quién crucificó? Pedro dice en Pentecostés, ustedes que mataron al autor de la vida. Ese es el acuse, ¿cómo les acuse frontalmente, ¿no? Ok, note. Recién está, como se dice, calentando Ezequiel. Del Espíritu Santo, por supuesto. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, dice. No, o sea, noten nuevamente, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Bueno, y sí, honestamente, ¿ok? Ya. Entonces, es muy interesante importante reconocer que siendo humilde, ¿no? Con mucho respeto, como dice Wayne Grudem, hay que tener cuidado que hay varias posiciones y posibilidades escatológicas, hay que respetarnos y honrar mutuamente a las iglesias, ¿ok? Sin dudas, y como le digo, yo no me pongo a estar predicando estas cosas en la iglesia. Estamos ahorita porque tengo entendido que acá hay hermanos en la fe maduros que quieren conocer más del Señor, que quieren aprender, que no van a estar juzgando ni haciendo problemas en sus iglesias, ni acusándome, no, estoy bromeando. Hermanos y profesores y donde he trabajado siempre conocen mi posición, o lo he escrito y está publicado en la internet, o sea, se puede encontrar lo que haya puesto, pero
el punto es que la hermenéutica, la esencia es como, vamos a suponer que vamos a ir a un río. Hay un río caudaloso, el Amazonas, ¿ok? Es el más largo del mundo, más caudaloso del mundo, ¿ok? Y en una de las zonas, en las zonas más anchas, ¿ok? Que hay en algunas zonas de Loreto o o aún incluso hacia Brasil, porque ¿no? Va hacia el Atlántico, casi no se ve al otro lado, ¿no? Es inmenso en algunas zonas, es como un pequeño mar en algunas zonas, ¿no? Larguísimo de cruzar. Ahora, ¿qué es la meta de la hermenéutica? Ir de un lado al otro. Entonces, yo como cruzo del siglo XXI al otro lado. Esa es la hermenéutica, cómo cruzo. Para eso están las herramientas, si es figura literaria, poesía, apocalipsis, etcétera, y muchas cosas, ¿ok? ¿Cómo cruzo? El gran problema con Apocalipsis es que no lo puedes cruzar si no sabes el Antiguo Testamento, porque no hay nada nuevo en Apocalipsis, como les he mostrado, no hay nada nuevo en Apocalipsis, todo es Antiguo Testamento. Entonces es importantísimo, y mire cómo solo en un capítulo, cuántas veces dice quién es la ramera. Ahora, curiosamente, ¿qué nos va a pasar a nosotros ya más occidentalizados? Pensamiento más griego en ese sentido, romano, eventualmente muchos de nuestros escritores o autores que tenemos en las iglesias son castellanizados sea de Europa, de profesores de Cambridge, Oxford, lo que sea, a través de la historia. Y eventualmente de Estados Unidos también, por supuesto, y todo al castellano. De Latinoamérica no es que escribamos tanto, digamos, necesariamente. Pero todo está así. Entonces, ¿qué ocurre? La posición es occidental. ¿Y cuál es la posición? Sin desmerecer en lo más mínimo. Yo he sido educado, siempre he crecido acá y educado de esa manera occidentalmente. Yo no soy judío, yo no soy un pensamiento oriental en lo absoluto en mi forma de ser. Entonces, pero sí en la teología tenemos que reconocer de que es la única manera el Nuevo Testamento. Si bien el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento, se lo inspiró a un judío, ¿no? Y todas las primeras cartas, obviamente, y los primeros discípulos ciertamente eran judíos. ¿Y cuál era la estrategia de Pablo? Aún incluso Pablo, que va hacia los gentiles, él les dice que entraba en todo lugar que fue a una sinagoga siempre. Siempre. El mensaje siempre fue enfocado a los judíos primero, como Pablo lo dice en Romanos, judío primero, después al gentil, cierto. ¿Okay? Y en cada ciudad fue así, sin excepción, no hay ni una que se rompa esa norma. Entonces sí es importante leer la palabra del Señor, no estoy diciendo como un judío, porque los judíos, como les digo hoy en día, no creen en Dios siquiera prácticamente. La mayoría ni siquiera son agnósticos o ateos, ¿no? Ese es el judío bueno, o sea, Israel en general ya ni siquiera es judía, ¿no? Entonces ni siquiera la practican, es solo tradición nada más, ¿no? Pero el punto es que nosotros también tenemos que leer el Nuevo a la luz del Antiguo. Y no se olvide cuando dice toda palabra es inspirada y útil para redarguir, corregir, ya, ¿no? Para que estemos preparados. Ni existía el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe eso. Todavía no estaba escrito el Nuevo, no estaba compilado, perdón. O sea, ya Pablo está escribiendo el Nuevo, pero él ni siquiera lo tenía físicamente, no como nosotros. Ellos ni siquiera sabían que iba a haber un Nuevo Testamento. Eran cartas que ni sabían que algún día serían compiladas en el canon, ¿no? Ellos solo tenían el Antiguo. Entonces, es súper importante leer Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Ok, creo que eso sería bastante por hoy, pero si hay alguna última pregunta o algo, si quieren saber de las vacunas o algo así, bienvenido. De verdad les pregunto eso porque tengo un pequeño comentario muy breve para responderles sobre eso justo. Y con eso termino. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, que sea de las vacunas o de cualquier otra cosa que ha expuesto el profesor Juan José Otero? Active su micro más y láncense, ¿eh? Porque no puedo verlos acá todos. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Diana, soy de Colombia. Bueno, no tengo exactamente una pregunta frente al tema de la vacuna, pero sí me gustaría escuchar su punto de vista o su percepción bíblicamente hablando, porque pues dentro de mi congregación, yo hago parte de una iglesia pentecostal, pues varios hermanos se han tenido como un pensamiento dividido frente a si se deben colocar la vacuna o no se la deben colocar, y pues sería bueno de mi parte porque hasta ahora pues me ha gustado de que lo ha tratado el tema de la escatología desde un punto de vista ya sea pentecostal, o sea, cómo lo vemos los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, y eso me parece muy bueno. Y pues sí me interesaría como escuchar su parecer frente a ese tema, que es como el boom del momento ahora mismo. Sí, ¿en qué parte de Colombia estás? Vivo en La Guajira, en toda la punta del mapa de Colombia, todo el norte de Colombia.
Ah, ok, qué bueno. Bueno, primero algo anecdótico. Mi papá trabajaba en Bogotá durante muchos años y nací yo y mi hermano. Nosotros dos somos peruanos, porque nuestros dos papás son peruanos. Somos peruanos nacidos en el exterior, así se nos registra. Entonces, yo nací en Bogotá y mi hermano también nació en Bogotá, así que tengo mucho cariño por... Y mi papá trabajó en Bolivia durante 14 años, así que imagínate, no sé de dónde soy, creo. Y estudié en Estados Unidos, después en Escocia, ya no tengo ni idea de dónde soy, pero bueno, soy peruano. Eso creo. Bueno, bueno, Somos igual hijos... eh, es de la capital, pues Bogotá es la Sí, sí, capital, sí. entonces, Sí, 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 es lindo. Colombia es bueno, precioso. tenemos Y tienen sangre colombiana, entonces, no, tenemos los ahí dos una mares, afiliación tienen. al menos. Sí, es bueno, es una de las pocas naciones del mundo que tiene dos mares, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. Así que, bueno, lindo Sí, sitio. señor. Muy bien. A ver, hermanos, mire, para todos ustedes, si es que, le digo esto de verdad con respeto, si usted cree que, y como decía la hermana de la iglesia pentecostal, o mi iglesia, si usted cree que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación, antes del anticristo, sea 7 años antes o 3 años y medio antes igual, ¿ok? En cualquiera de esas dos, usted vacúnese sin ningún problema, porque usted nunca va a ver al anticristo ni nunca va a saber quién es. O sea, jamás en su vida usted va a adorar a nadie, porque nunca va a estar allí. Yo soy el que tengo problema porque yo creo que voy a pasar la tribulación. Entonces yo sí tengo que analizar si realmente eso sería la marca, el número o el nombre. Mano derecha o en la frente. Marca, número o nombre. El número sabemos el 666, ¿no? Entonces, si usted cree en un rapto pre-milenial, o sea, pre-tribulación, perdón, pre-gran tribulación, ni se preocupe. O sea, es curioso porque muchas iglesias pentecostales, lo digo con respeto, o bautistas como la mía que creen en la pre-tribulación, son los únicos que hablaron de no vacunarse. Y lo más interesante es que todo el Apocalipsis enseña de que ni siquiera vas a estar, bueno, perdón, la teoría del rapto enseña que ni siquiera vas a estar allí. Porque antes de siquiera los 7 años, antes de los 7 años ni siquiera aparecía el anticristo potencialmente aparecería en el 3 años y medio, ¿no? Entonces nunca sabría siquiera quién es el anticristo. Entonces, y además, ojo, la vacuna es en el brazo, primero, aún si fuera en otra parte del cuerpo, eso es lo primero. Lo segundo, vamos a suponer que están hablando del ARN y cambios genéticos y cosas potenciales que podrían hacer con unas vacunas. Yo no negaría esas cosas. No creo que el ser humano podría ser, y que creo que podría haber, como dice la Biblia, el mal va a ir en aumento y la ciencia también va en aumento. Entonces, potencialmente vamos a suponer que tengan ese potencial, que la gente tenga, o sea, que la ciencia tenga ese potencial hoy en día de poderte controlar. Vamos a suponer hipotéticamente que sí. Ok, nuevamente, no estás adorando a nadie, porque no te vas a dejar marcar en la mano derecha ni en la frente el número, el nombre o la marca de la bestia. Y no hay una sola vacuna que te ponen en la mano derecha, y no hay una sola vacuna que te ponen en la frente, y no hay una sola vacuna que es la marca, el número o el nombre. Entonces, cualquiera de esas vacunas son de Moderna, de AstraZeneca, Sinopharm y otros nombres más. Ni una lleva el nombre del anticristo, ni una. Ni una tiene la marca, porque no sabemos cuál, y es más, como le digo, si usted cree que va a ser raptado, ni siquiera vas a saber. Es más, ustedes, a diferencia de potencialmente los que somos amilenialistas o premilenialistas clásicos, que pasamos la gran tribulación, sí vamos a ver cuál es la marca, el número, el nombre o la frente. Ah, perdón, si es amilenialista, tampoco vas a saber nunca porque no crees en eso. Solo, digamos, Grudem y yo y otros cuantos ínfimos teólogos, digamos, vamos a creer que sí vamos a pasar la gran tribulación, entonces vamos a tener que ser muy analíticos y astutos para ver cuál es la marca, el número o el nombre. Pero si eres amilenial, ya está ocurriendo, el anticristo ya siempre ha estado gobernando y en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo. Entonces, técnicamente, si usted cree en el rapto, no se preocupe. No va a pasar la gran tribulación, vacúnese tranquilo. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el profesor? ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, no, lo que sí quería decirle, porque créame que me, eso que habló sobre la gran ramera, ¿no? Fue una primera vez que lo escucho, sinceramente. Primera vez que lo escucho y me pareció buena su explicación. Quisiera ver si sería tan amable de pasarnos lo que son las diapositivas. Ya, hermano, sí, ya. Coordinemos con Natalio porque tengo las clases, incluso si la quieren compartir o ver o analizarla, hice un curso de 8 clases, hago cursos, digamos, nosotros le llamamos en Perú recurseo. ¿Han escuchado alguna vez hablar eso? Sí, sí. De eso también ya vamos a hablar terminando esto para que el profesor dé su cherry, digamos, Ah, para, ya. para ver. No, está bien. Sí, pero Mire, sí. Sí, ah, ya, perdón, sigue, sigue. diga, Ah, pastor. ya, entonces, también me invitan en algunas iglesias o seminarios, entonces también trabajo en esto, pero nosotros hacemos esto como los teólogos usualmente o a pastores, etcétera, enseñamos vía Facebook, Instagram o algo, ponemos una clase, digamos, ahorita estoy enseñando sobre, por ejemplo, una perspectiva bíblica sobre la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo enfocándose en lo que va a pasar eventualmente con el transexualismo y ya no solo el homosexualismo, sino en el futuro lo que va a ocurrir, transexualismo, racismo y varias cosas, interseccionalidad, digamos, ¿no? Y cuál es la respuesta en la Biblia. Entonces son cursos que nosotros enseñamos y, y con todo cariño y respeto, yo les paso lo de Apocalipsis, no tengo problema. Si usted le va a servir para estudiarlo, si usted le va a servir para meditarlo, y aún si, digamos, suponer el video le parece bueno, sí, lo único que le pediría es que si le parece bueno y le parece interesante, compártalo. Compártalo, páselo a otras personas que lo lean, lo vean en algún momento. Eh, Pueden buscarme ahí en Facebook, mi nombre es Juan José Otero Guerra, ahí me puedes buscar, si quieren me escriben directamente a Juan José Otero Guerra y ahí salen. En el curso, por ejemplo, en estos cursos que enseñaba, hay varios de México, ¿no? Y se inscriben, por ejemplo, y claro, es diferente porque, por ejemplo, ellos y con todo respeto a ustedes, los que son a otro lado, es como imposible para mí, o sea, que alguien pague o algo porque no sé, pues como no tengo ni idea siquiera cómo se podría hacer eso, o sea, que entonces ya tengo que averiguar algún día eso, pero todavía no he llegado a ese nivel no hay del tiempo para hacerlo, pero como le digo, a mí lo que me gusta es que esto se comparta, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, le parece buena esta charla o algo, compártanlo, compártanlo, yo les voy a pasar los PPTs, sobre todo me dijiste esa parte del capítulo 16 y algo de la gran ramera, se lo voy a compartir A a Natalia. Natalio. Y de paso también te podría compartir el video, ¿ok? El video de la grabación, entonces puedes ver los PPTs y esto. Si le parece interesante y te gusta y te anima y te quieres conocer un poquito más, me escribes, Juan José Otero Guerra al Facebook y te puedo pasar más materiales y las charlas completas del curso, eso, yo no tengo ningún inconveniente. Si va a servir y es de bendición para otros hermanos, pues bienvenido, ¿no? Una preguntita, pero los videos no están montados en su Facebook. No, no, los iba a subir a mi página de YouTube, o sea, bueno, a mi, no canal, algo, simplemente a mi nombre, digamos, ¿no? O sea, Juan José Otero Guerra. Ahí hay varios videos, si encuentras mi nombre, Juan José Otero Guerra, YouTube, hay varias prédicas, incluso los que ustedes predican y dices, uy, no sé qué voy a predicar mañana en la noche, o algo así, o me han invitado a tal sitio y necesito una prédica, ahí hay varias prédicas grabadas y con puntos, o sea, puedes sacar ahí ideas de repente, porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida también, o sea, los que somos líderes, o sea, siempre hemos aprendido de otros todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo más quiero es poder ayudar a otros también a hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo preparar una predica sencilla, hacerlo fácil, un texto y rápidamente, digamos, y cuando uno apremia el tiempo y tenemos familia, esposa, hijos y tantas cosas. Entonces, si podemos ayudarnos mutuamente, para mí eso como pastor, no solamente soy profesor de teología, soy pastor de verdad, ¿no? O sea, honestamente, entonces es lo que más quiero es poder ser de bendición a otros que vienen hacia atrás también, ¿no? Y que no pasen lo que yo tuve que sufrir de repente también, ¿no? Entonces, sí, algo así. Bueno, ese es, hermanos. A ver si hay alguna última preguntita o algo así. Una Bienvenido. preguntita más, hermanos. ¿Alguien más? Mario, no sé, Lucía, Rebeca, Diana, Nancy, Jackie, Noralba, Jenny, Pastor Dani, Nancy Solís, Xiomara, Alejandro, estoy pasando lista.
Roy- Son buenas gentes, son buenas gentes conmigo. Washington, Tatiana, bien. Muy Bien, bien. si no hay más preguntas, de verdad, gracias, pastor Juan José Otero, fue mi profesor en Centros Teológicos Bautistas, fue mi profesor de consejería. Sí, Sí, consejería justamente bíblica. estábamos hablando de consejería bíblica y justamente estábamos hablando una conversación que tuve con el pastor, ¿qué tema podríamos tocar si consejería o. Primero yo asumí consejería porque es buen profe de consejería bíblica, me ha enseñado en centros teológicos, y me dijo que era experto en escatología, y me quedé como que, ¿no? Y me sorprendió mucho, y de verdad, feliz de que esté aquí con nosotros. Bueno, no sé, voy a volver a preguntar. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Perfecto. En mi caso, solamente quería agradecer al profesor y pastor. De verdad, ha sido muy bueno escucharlo y agradecemos a Dios por su vida. Eso quería decirle más que todo. Gracias, amada hermana. Qué lindo. Adiós, gracias. ¿De dónde está usted, hermana? Soy de Lima, Perú. Oh, qué bien, qué bien. ¿Cuál era su nombre? Sí. No vi su nombre por acá. Tatiana. Ah, ok. Tatiana. Excelente. Gracias, hermana. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, chicos, algunas últimas palabras, pastor, para tomarnos la foto y hacer nuestra versión de despedida. Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense, Wayne Grudem, reputadísimo teólogo, experto en escatología, realmente, ¿no? Yo soy aprendiz de teólogo escatológico, pero él es erudito. Y lindo lo que él dice, ¿no? Seamos respetuosos de otros hermanos. Eh, lo que creemos es que el Señor Jesucristo va a venir. Eso nadie niega, ¿ok? ¿En qué momento? ¿Cuál de todas? Lo que todos creemos, sin excepción, todos sin excepción, es que el Señor Jesucristo va a venir. La única diferencia es que, ok, uno va a estar antes 7 años y después vuelve. Pero sea milenarista o premilenarista, creemos que vamos a ser llevados a las nubes juntamente con el Señor, pero para venir para estar con Él para siempre, ¿no? En mi caso, para venir a la tierra 1000 años, otro, como sea. Pero el punto es que la clave es que va a venir Jesucristo. Sin lugar a dudas, nadie puede negar eso. O sea, si negamos que Jesucristo no vuelve nuevamente, negamos todo, ¿no? O sea, negamos, y por todo me refiero a todo. O sea, si Jesucristo no vuelve nuevamente, van es nuestra fe, ¿no? Van. Si no creemos en la resurrección de entre los muertos, como dice Pablo, somos los más dignos de lástima, ¿no? En 1 Corintios 15, obviamente que el Señor Jesucristo vuelve nuevamente, Él es el Todopoderoso, y ánimo a todos ustedes, animen bastante a los jóvenes sobre todo, porque hay diversos ataques de distintos ámbitos. Anímelos a que lean la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas que existe con todas las movimientos o cosas que se levantan que están en contra de la palabra del Señor es precisamente porque los creyentes probablemente cual nunca en la historia están leyendo menos la Biblia, a pesar que la tenemos más que nunca en la historia. La tenemos en apps, la tenemos en celulares, la tenemos en cualquier lugar prácticamente, impresa por todos lados. Pero es una de las épocas con más analfabetismo bíblico de la historia. Y realmente puede entrar cualquier teoría. Nuestros jóvenes, sus jóvenes en sus iglesias, sus amigos, amigas, compañeros, no se imagina todo, creen todo antes que creer la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay una base sólida de la palabra del Señor. Entonces enfóquense ahí, enfóquense en poner la base sólida de la palabra de Dios. Eso es lo que marca la vida. Así que por el otro lado, tengan por seguro que Jesucristo vuelve nuevamente y estaremos con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Maranata. 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 Sí, ¿Alguna actividad, algún curso que va a dictar en el futuro pastor? No, creo que con sociedades, no, en sociedades bíblicas enseño, algunos de repente conocen con sociedades bíblicas, pero ese es internacional también, ¿no? Ahí voy a estar enseñando, creo que el próximo mes, sí, de ahí en algunos seminarios como siempre, y en la iglesia donde yo congrego, pastoreo, mañana me toca predicar, dicho sea de paso, y así que sí,
En algún momento, si ahí están, me buscan en Facebook, ahí también, como le digo, recién tengo 2 semanas enseñando este curso de una respuesta bíblica a ideología de género, así que voy a estar ocupado, supongo, con eso todavía las siguientes 6 semanas más, son todos los viernes. Sí, así que si se animan y ahí en el Facebook me buscan, yo les puedo dar una invitación ahí, el link, porque ya está cerrado, digamos, pero ustedes pueden entrar, les doy el link y ustedes pueden entrar al curso y, digamos, como invitados, no tendría problema que entren como invitados los viernes de 7:30 a 9 de la noche, hora de Lima. Sí, y fuera de eso siempre hay cursos que hacemos a través del Facebook, se anuncia, o el Instagram, ¿no? Así que ahí me encuentran con Juan José Otero Guerra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Bendiciones. Bien, muy bien. Entonces, gracias, Natalio, por la invitación. Sí, no, te bien, felicito por organizar esto. Pastor, gracias por tomarse el tiempo de compartirnos sobre escatología. Bien, quien quiera activar su cámara para una foto final y después la oración para terminar. Así que, todos. ¿tienen su cámara, chicos? Todos. Yo tengo la ventaja que no me tengo que peinar. Así que activen sus cámaras. Listos. Para mí es fácil. Ahí está Tatiana, Roy, Jenny, Nancy, Noralba, Diana. Vamos a ver si voy a coordinar con Washington si podemos subir algunas páginas del libro de Grudem que habla de escatología, ¿sí? Para poder pasarse a todos los que estuvieron presentes en el curso, ¿sí? Bueno, en 3, sonrían, 3, 2, 1. Una más por si acaso. 3. Un segundo, que tengo acá ya. 3, 2, 1. Muy bien, ahora sí, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este curso. Padre amado, por esta charla que hemos tenido sobre escatología. Padre Celestial, esperamos tu venida, Señor. Esa es nuestra esperanza para poder permanecer firmes en la fe, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor, para poder vivir una vida santa y agradable a ti, Padre Celestial. Esa es nuestra esperanza, Señor. Padre amado, gracias por todo. Gracias por lo que nos enseñaste. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, Padre amado. Guarda al pastor Juan José Otero. Guarda a cada uno de los que estuvieron acá y también a todos sus familiares, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estamos despedidos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a cada uno. Chao, Cuídense. chao.